En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndelos de fuego tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Las murallas de Jericó es el tema del día de hoy. Pero si somos muy estrictos, podríamos incluso decir que este tema no va en este curso. A ver, ¿cómo? Pues sí, el curso es Batallas Bíblicas. Y hoy vamos a hablar de las murallas de Jericó, de esa famosísima caída, de cuando entran y toman la ciudad de Jericó los israelitas. Pero hay muchas cosas que vamos a ir aclarando que necesitamos ir de alguna manera pues deduciendo también y con ello pues vamos a ver por qué para algunos este tema no debería estar en el curso Batallas Bíblicas. Pero vamos a iniciar si les parece bien y quiero hacerlo con una pequeña experiencia de vida. Resulta que a mí pues desde muy pequeño me gustaba este grupo español llamado Hombres G, sobre todo porque mis hermanos mayores los escuchaban bastante y pues a mí también me entró el gusto por este gran grupo. De hecho, cuando allá en los años 90, 96, 97 más o menos, estaba yo con la guitarra, que me gusta tocar la guitarra y demás, pues por ahí también eh, me quería aprender canciones de Hombres G y había, claro, la clásica Te quiero, ¿verdad? No era un himno, lo fue para nuestra generación, para unas dos o tres generaciones por lo menos. Y bueno, después supe que Hombres G se había desintegrado, ¿verdad? Porque pues obviamente uno va conociendo poquito a poquito y pues el líder de la banda Hombres G, David Summers, había sacado un par de discos en solitario, como solista, vaya. Uno de ellos, si no me equivoco, el segundo fue este de nombre Perdido en el Espacio. Y entonces, cuando yo empezaba a conocer un poquito más de Hombres G y un poquito más de su trayectoria y un poquito más también de David Summers, entonces dije, bueno, a ver este disco de qué tratará, cómo estará, y lo conseguí. Entonces, había una cancioncita por allí que se llamaba Las murallas de Jericó. No la vamos a escuchar por cuestiones de copyright, no la vamos a tocar y cantar por cuestiones de afinación, ¿verdad? Entonces, para quien guste escucharla, está muy bonita la canción. A mí me gustaba mucho. eh, Se me hacía como un momento muy bonito entre una pareja y como él buscaba, pues, remediar ciertas cosas y todo esto. Entonces, creo que en aquel tiempo yo ni novia tenía, pero pues siempre he sido así como que muy sentimental en ese sentido, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que escuchaba esa canción, Las murallas de Jericó, pero no sabía que eran las murallas de Jericó. Incluso en la letra decía esta frase que a mí me encantaba muchísimo. Dice, busco esa gran nota de jazz que nunca falla, que con su fuerza destruirá nuestra muralla de Jericó. Y yo la escuchaba y me gustaba mucho, melódicamente me gustaba mucho, pero no sabía qué era esto de las murallas de Jericó. Y tiempo después, cuando empecé a conocer un poquito más de las cosas de la iglesia, empecé a escuchar justamente esa expresión, las murallas de Jericó. Yo desconocía, por tanto, qué era esto de las murallas de Jericó. Y cuando empecé a entrar en las cosas de la iglesia, empecé a los grupos y demás, escuchaba que era una expresión bastante usual. Así que pues no hubo más opción que darnos a la tarea de saber qué era esto de las murallas de Jericó. Y cuando me fui dando cuenta de qué era, vi que era una cuestión tremendamente importante, muy buena, necesaria totalmente, y pues bueno, hay que dar aquí un pequeño repaso. En primer lugar, tenemos que hacer, como ya hemos hecho en tantas ocasiones, tenemos que ir directamente al texto, porque una cosa es que nos hayan contado y otra cosa es que hayamos leído directamente el texto. Así que vamos para allá rápidamente. Lo encontramos en el capítulo 6 del libro de Josué, de los versos 1 al 21. Voy a pedirles que me permitan un momentito porque de verdad que está un poco extenso. Ya saben que casi siempre pongo en una diapositiva toda la cita porque nos ayuda mucho a no perder de vista el punto, pero en esta ocasión me permití, porque es muy extensa,
permití usar distintas diapositivas. Entonces, nada más vamos a tratar de recordar todo porque no voy a poder estar saltando y demás. O si tienes una escritura, pues muchísimo mejor, ¿verdad? Bien, Jericó estaba cerrada a cal y canto por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Yahvé dijo a Josué, mira, yo pongo en tus manos a Jericó y a su rey. Vosotros, valientes guerreros, todos los hombres de guerra, rodearéis la ciudad, dando una vuelta alrededor, y así harás durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. El séptimo día daréis la vuelta a la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando el cuerno de carnero suene, cuando oigáis la voz de la trompeta, todo el pueblo prorrumpirá en un gran clamoreo, y el muro de la ciudad se vendrá abajo, y el pueblo se lanzará al asalto cada uno por frente así. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo, tomad el arca de la alianza, y que 7 sacerdotes lleven las trompetas de cuerno de carnero delante del arca de Yahvé. Al pueblo le dijo, pasad y dad la vuelta a la ciudad, y que la vanguardia pase delante del arca de Yahvé. Se hizo según la orden dada por Josué al pueblo. 7 sacerdotes, llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero, delante de Yahvé pasaron y tocaron las trompetas. El arca de la alianza de Yahvé iba tras ellos. La vanguardia iba delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la retaguardia marchaba detrás del arca. Según iban caminando, tocaban las trompetas. Josué había dado esta orden al pueblo: no gritéis, ni dejéis oír vuestras voces, que no salga ni una palabra de vuestra boca, hasta el día en que yo os diga, gritad. Entonces gritaréis. Hizo que el arca de Yahvé diera la vuelta a la ciudad, rodeándola una vez. Luego volvieron al campamento, donde pasaron la noche. Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Yahvé. 7 sacerdotes, llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca de Yahvé, iban caminando y tocando las trompetas según caminaban. La vanguardia iba delante de ellos, y la retaguardia detrás del arca de Yahvé, desfilando todos al son de las trompetas. Dieron el segundo día una vuelta a la ciudad y volvieron al campamento. Se hizo lo mismo los 6 días. El séptimo día se levantaron con el alba y dieron la vuelta a la ciudad, según el mismo rito, 7 veces. Solo aquel día dieron la vuelta a la ciudad 7 veces. La séptima vez, los sacerdotes tocaron la trompeta, y Josué dijo al pueblo, lanzad el grito de guerra, porque Yahvé os ha entregado la ciudad. La ciudad será consagrada como anatema a Yahvé, con todo lo que hay en ella. Únicamente Rahab, la prostituta, quedará con vida, así como todos los que están con ella en su casa, por haber ocultado a los emisarios que enviamos. Pero vosotros, guardaos del anatema, no vayáis a quedaros llevados de la codicia con algo de lo que es anatema, porque convertiréis en anatema todo el campamento de Israel y la acarrearéis la desgracia. Toda la plata y todo el oro, todos los objetos de bronce y de hierro están consagrados a Yahvé. Ingresarán en su tesoro. El pueblo clamó y se tocaron las trompetas. Al escuchar el pueblo la voz de la trompeta prorrumpió en gran clamor, y el muro se vino abajo. La gente escaló la ciudad, cada uno frente a sí, y se apoderaron de ella. Consagraron al anatema todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, bueyes, ovejas y asnos, a filo de espada. Amén. Muy bien. Un texto, insisto, bastante larguito, ¿verdad? Bastante larguito. No sé si poner una vez la diapositiva de la reflexión para que nos distraigamos con la lectura, porque es solamente una partecita, pero la voy a poner, la voy a poner. No va a ser exactamente la reflexión ahorita, sino que más adelante, pero para que no tengamos la lectura a medias, es lo que no quería, ¿no? Al poner así por fracciones. Bueno, vamos por partes, vamos por partes. ¿Por qué este texto, esta famosa y gloriosa entrada en la ciudad de Jericó, según algunos, no debería entrar en el curso Batallas Bíblicas? Porque
Dicen algunos que aquí no se libró ninguna batalla. ¿Cómo? Bueno, pues si uno atiende a la letra del texto, nos daremos cuenta de que después de las vueltas que se iban dando y todo esto, después del grito de guerra, entran a la ciudad y la toman, pero no hay batalla entonces, ¿verdad? Pues entonces dirán, esto no fue una batalla, simplemente fue la toma de una ciudad. Y por eso algunos textos, tanto cristianos católicos como no católicos, mencionan que aquí no hay tal cosa como batalla. Y nosotros podríamos también decir algo ligeramente parecido en este curso, pero déjenme decirles que, aunque sea ligeramente parecido, va a tener también grandes diferencias. Y quiero contarles algunas de esas grandes diferencias. Bueno, para empezar, a veces pensamos, y es curioso, que todas y cada una de las ciudades, de los lugares, de las costumbres, tantas cosas que vienen en la Sagrada Escritura, a veces pensamos que así como están, se tiene una constancia actualmente sin lugar a dudas. Pero debo decirles que hay varias ciudades, hay varios lugares bíblicamente dichas, bíblicamente mencionadas, que aún no se encuentra un referente en la realidad, ¿sí? O en los vestigios, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hay un caso paradigmático que es un texto pero muy conocido, y es el siguiente, el de Emaús. Muchos hemos escuchado, leído, orado, enseñado con el pasaje de Emaús. Pero si ustedes se dan cuenta, bueno, si ustedes alguna vez hemos por ahí dado un tema sobre esto justamente, sobre el tema de los discípulos de Maús, al día de hoy no se ha encontrado la localidad de Emaús, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Eh, no se ha encontrado y por tanto no sabemos dónde está Emaús realmente. Uno pensaría, pero pues si ahí la Biblia lo dice, pues ahí tiene que estar. Pero no es tan fácil, no es tan sencillo. Hay, repito, ciudades, hay lugares, objetos, no sé, tantas cosas que se han hablado de ellas y bíblicamente dicho, y no se ha encontrado un referente lírico. Bueno, pues resulta que el texto de la batalla de Jericó, o de la entrada de Jericó, de las murallas de Jericó, mm, pues se había leído, se había creído, se había aceptado, pero no se tenía constancia de esa ciudad. Mm, tranquilos, tranquilos, permítame decirles muchas cosas más, ¿eh? Entonces, pues fue hasta el siglo XIX que los arqueólogos pudieron encontrar, localizar esta ciudad. Ya podemos respirar, ¿verdad? Y durante el finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se hicieron varias excavaciones en esa ciudad de Jericó, que resultó ser una ciudad muy importante, tan importante que algunos historiadores afirman que es la ciudad más antigua del mundo, no nada más de Tierra Santa, sino de todo el mundo. Hará cosa de unos 5 o 6 años más o menos aproximadamente, no recuerdo exactamente, pero dando un tema justamente sobre otro personaje, pero que tiene que ver con la ciudad de Jericó, pues me puse ahí me di la tarea de hacer una investigación mínima. Y pues cuál fue mi sorpresa que efectivamente Jericó era, según varias fuentes, la ciudad más antigua del mundo. Y se dice que tendría una edad de 10.000 años de antigüedad. Dicho de otra manera, 8.000 años antes de Cristo. Ya con los 2.000 que llevamos, pues son los 10.000 de antigüedad. Bien, y bueno, fue por los estudios que se han realizado. Fue una gran ciudad, una gran ciudad. De hecho, permítame que diga otras cuestiones más sobre este lugar, pero también algo muy interesante. Por una parte es que
era un lugar muy codiciado, muy buscado, porque era bañado, regado por aguas de manantial que llegaban a ella, ¿no? En aquellos lugares desérticos, una ciudad donde era provista de agua natural, pues era una cosa tremendamente buena, ¿no? Entonces era muy, muy querida. La misma ciudad de Jericó la encontramos en el Nuevo Testamento y uno de los textos más conocidísimos, pues es el del ciego Bartimeo. ¿Se acuerdan que estaba ahí? Dice la escritura, Marcos 10:46, dice que Jesús entró en Jericó y cuando iba saliendo de Jericó, un ciego que estaba allí al lado del camino y ahí dice el relato de Bartimeo. Eh, Era un lugar, repito, muy importante porque los peregrinos que iban del norte, es decir, de Galilea a Jerusalén, que está en Judea en el sur, pasaban por Jericó casi a fuerza, casi a fuerza. Entonces, era, repito, una ciudad muy importante, muy codiciada y para algunos la ciudad más antigua del mundo. Le llamaban la ciudad de las palmeras, por cierto, ¿no? De la media luna y todo esto, entre otras cosas. Bueno, Jericó, vaya, perdón la expresión, pero una chulada, ¿no? Hablando así en ese sentido. Pero no sé si notaron que dije que fue descubierta hasta el siglo XIX y que a fines del XIX y principios del XX fue como que conocida y reconocida, pero ¿cómo? ¿Que en una ciudad tan importante no habría dejado de existir? No. Ah, por cierto, un detalle muy pequeño, ¿no? Cuando decimos que es la ciudad más antigua del mundo, no queremos decir que con ella nacieron los seres humanos, porque recordemos que los seres humanos tienen muchísimo más tiempo de antigüedad, tampoco tanta, pero iban y venían, ¿verdad? Entonces, ya cuando se asientan, y ya cuando hay una ciudad propiamente dicha, no unas tiendas por aquí o por allá, sino una ciudad propiamente dicha, es Jericó de quien hablamos. Pero mientras tanto, los seres humanos no más y todo lo que queramos. Entonces, em, esta ciudad, insisto, muy importante y debería como que haber sido, ¿cómo se dice? Habitada por siempre, pero no, no es así. Por varias razones, ¿no? A pesar de ser un lugar preciosísimo, la verdad es que no por eso se acepta tan tranquilamente o tan rápido que siempre esté habitado por ser un lugar muy hermoso. Ustedes deben recordar, actualmente de hecho hay gente que hace este tipo como de expediciones urbanas que van a Acapulco, por ejemplo, y dicen la mansión y mencionan a un artista, ¿no? Es la mansión de este artista que era grandísima, era, vaya, tenía quién sabe cuántas habitaciones con baño cada habitación, y tenían una alberca, y tenían un lugar para películas, y una cancha de tenis, y estaba en un lugar increíble, y era grandísima, y ahora luce totalmente deshabitada, ¿verdad? Bueno, pues así si esto pasa con esas mansiones que uno diría, pero ¿por qué las dejaron? Pues lo mismo pasa también con las ciudades. En este caso, pues algunas ciudades muy importantes fueron saqueadas, pues sí, hubo batallas y pues dejaron de existir, a veces por tiempos, a veces para siempre. Pues dentro de todo esto, justamente cabe la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó, cuando se empezó a estudiar, se dieron cuenta de que no era una ciudad que había existido con una sola civilización en un tiempo de principio a fin, sino que la ciudad de Jericó, aun siendo la ciudad más antigua, pues había tenido sus habitantes, pero ven los estratos de las ruinas, los vestigios, vaya, arqueológicos, sociológicos, antropológicos, todo lo que ustedes quieran, y van viendo ahí todo esto y se dan cuenta de que hubo una Jericó, por así decirlo, después quedó pues abandonada, la tierra cubrió muchas cosas y sobre esta base, sobre estas huellas, se instaló otra Jericó, sí, o sea, en el mismo lugar, vaya. Y ahí se puso otra y después hubo hasta guerras y fue arrasada y hubo otra Jericó. O sea que hubo, por así decirlo, varias ciudades llamadas Jericó en el mismo lugar, insisto, pero en distinto tiempo. Y se tiene constancia, y aquí viene el punto bien curioso, se tiene constancia de que en el siglo XVI antes de Cristo, la ciudad de Jericó fue arrasada y ya a partir de allí abandonada, como ciudad abandonada. Y eso que en Jericó había un gran ejército y demás, se cuenta, ¿no?
¿Qué pasó? ¿O qué es lo importante de esto? Siglo XVI a.C., Jericó es destruida y abandonada. Quedan ruinas, por supuesto, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el punto importante? Ya recordé, pues que a Josué lo encontramos a fines del siglo XIII. Y a fines del siglo XIII, Jericó ya llevaba poquito más de 3 siglos de abandonada. Y esto para nosotros, cuando tenemos una mentalidad historicista con respecto a la Biblia, es un gran problema, porque estaríamos diciendo que cuando Josué y los israelitas después del Éxodo llegan a Jericó, pues ya no hay nada que allí, nada como ciudad. Entonces, pues no faltan aquellos que dicen, bueno, pues cerramos todo, apaguen luz, por favor, ya nos vamos porque esto no pasó. Momento. Aquí lo que hay que entender no es si el libro de Josué nos está contando la historia de la batalla de los israelitas contra los de Jericó, sino qué nos está contando realmente. Y seguramente ustedes vieron, con esa perspicacia que tenemos, ustedes vieron rápidamente algunas cosas bien interesantes. Primero, el número 7. ¿Se dieron cuenta? Que 7 sacerdotes, 7 días, 7 trompetas, y que el último día 7 vueltas, ¿no? Y que una vuelta por día, pero el séptimo día, repito, 7 vueltas. Interesante que muchas veces el número 7. Cuando encontramos en otro momento el número 7, en el segundo relato de la creación, y hemos recordado ya, con eso que estoy diciendo, podemos recordar que el segundo relato de la creación es un relato litúrgico. Bueno, y si yo me pongo a pensar entonces que además de esto, justamente quienes estaban como que dirigiendo eran los sacerdotes, y que lo que había allí eran vueltas, que podríamos cambiar desde momento el nombre con procesiones, entonces creo que estoy entendiendo un poquito más la cuestión. Estamos ante un relato litúrgico, no histórico, litúrgico, porque es Dios mismo quien da las instrucciones de cómo tienen que hacerlo, y Josué las repite, las recalca, las copia y las reproduce, y después de todo esto, las murallas caen, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿ante qué nos encontramos? ¿Qué es lo que tenemos delante de nosotros? No es un relato en sí mismo histórico, en sí mismo, así, no es una crónica, no es eso. Es un relato de fe, escrito por gente de fe y que quiere dar un mensaje. Y entonces podemos como que entender ciertas cuestiones. Por ejemplo, que evidentemente Jericó era una ciudad muy importante en sus tiempos, pero que para los tiempos del Éxodo y posteriormente, unos 50 años después del Éxodo, posiblemente la llegada de los israelitas a Jericó, justamente, que pasan por ese lado, a que otra otra cosa, por cierto, eh, seguramente, dicen los historiadores, que los israelitas se encontraron con ruinas de la ciudad de Jericó. Estas ruinas, aquí viene el asunto, no estaban del todo abandonadas por personas, sí por pueblos como tal, pero había por allí vagabundos, pero también así como clanes pequeños, pero que no estaban establecidos 100% allí. Entonces, pues el pueblo israelita habría entrado, habría tomado posesión, pero no como lo entendemos en el sentido histórico, sino sí como lo entendemos en el sentido de la fe. Y a mí me gusta mucho, porque desde que yo he escuchado el texto de las murallas de Jericó, creo que no falta quien le haga una aplicación espiritual. No importa qué murallas tenga tu problema, tú confía en el Señor, en su palabra, y esas murallas van a caer. Entonces, aquí sí me encanta que se ha anticipado la interpretación a lo histórico, ¿verdad? O sea, como que la gente que lo cuenta, no lo cuenta para contar lo que pasó, sino que lo cuenta como para animar, como para motivar. Entonces, esos aquí sí me agrada.
generalmente no es lo que más me guste, pero aquí sí creo que está muy bien dispuesto. Dicho esto, entonces, ¿qué tenemos que ir entendiendo? Bueno, pues hay varias cosas importantes, ¿no? Repito, porque es un texto muy llamativo, mucho, muy llamativo, que se le quiso dar respuesta. Primero, se tomaba como algo literal y se le quiso dar respuesta. ¿Qué es lo que pasó? No, pues decían algunos, hubo intento, vaya, de explicaciones a qué es lo que había pasado, que por ejemplo, decían algunos, pues pasó un terremoto, ¿no? Y que pues terremoto se cayó en las murallas, pero que justamente en ese momento pasó. Otros decían que, y es posible, esto lo dice Raymond Brown, lo retoma Ariel Álvarez Valdés, pero lo dice Raymond Brown, es posible que hubiera una traducción muy interesante y que en lugar de murallas se refiere a los soldados y que en lugar de caer, de derrumbarse, se entendiera que los soldados quedaron impotentes, así diríamos el día de hoy como en shock, como sin saber qué hacer, y por tanto por eso los israelitas habrían podido pasar sin ningún inconveniente. Habría quien dice que simplemente no pasó nada, ¿verdad? Que era una lectura más impuesta porque sí y nada más. Los extremos nunca han sido buenos, ¿no? Entonces, de que pasó exactamente como dice, es decir, de una manera fundamentalista, nos encontramos con varias problemáticas para afirmarlo. Que no pasó nada y que todo fue un invento, también se tendría ciertos problemas para decir que eso así fue. Entonces decíamos, lo más correcto sería, apoyándonos en biblistas, en historiadores, en arqueólogos y demás, sería decir lo siguiente, que sí existían las ruinas de Jericó, que cuando los israelitas llegaron ya estaban, pues obviamente las murallas caídas, y que ellos interpretaron, como lo hace cualquier hombre y mujer de fe, interpretaron este acontecimiento como una acción de Dios y como un mensaje para ellos. Y el mensaje es muy sencillo y es: tú obedece al Señor y el Señor hará que todo caiga ante tus pies, que todo caiga delante de ti. Pero por otra parte, repito, también está la cuestión no tan espiritual, aunque sí, por supuesto, sino de este mensaje que estamos diciendo. Y me parece sumamente importante dos cosas. La primera es una actualización que haremos ahorita con la reflexión. Y la segunda, que no desconfiemos de la verdad que dice la Biblia. Porque es interesante que algunos empiezan como que, bueno, pero entonces no pasó y le explicamos, pero no pasó, y seguimos explicando, pero entonces no pasó. Ay, bueno, vamos por partes. No es que, repito, de manera fundamental, sea literal, haya pasado o no, sino que algo pasó. Y ese algo fue interpretado desde la fe por los israelitas. Entonces, eso es verdad, es totalmente verdad. ¿Esto qué pasó? Entonces se dispuso para que el pueblo después lo recordara y lo celebrara. Y se dieron cuenta de que se estaba, así como en el Apocalipsis, se dice que el Apocalipsis lo que narra es una liturgia totalmente, aquí también. Aquí vemos, insisto, la procesión donde los sacerdotes van delante y detrás viene el arca de la alianza y luego vienen otros más y van en procesión y van con esos cuernos, haciendo los sonidos propios y cómo después de todo van a caer. ¿Y quiénes van a caer? Pues es evidente que aquí que lo que va a ganar, si estamos en un ámbito litúrgico, lo que va a ganar es el culto a Yahvé. Estas murallas simbolizarían las otras liturgias que le impiden al pueblo celebrar su liturgia en su región, en su tierra, por así decirlo, ¿no? Pero entonces simbolizaría también la idolatría que no te permite a ti ser libre para poder celebrar adecuadamente tu fe en Dios. No es, una vez más lo digo, la crónica de una batalla. Por eso es que decíamos al principio, por dos razones, podríamos decir que este tema no debería estar dentro del curso Batallas Bíblicas. Una, porque no hubo batalla como tal, decíamos, algunos hasta protestantes lo comentaban, al decir que en realidad las murallas cayeron. Pero eso es una lectura literalista. Pero nosotros diríamos, es que no entra en la batalla simplemente porque no hubo tal históricamente dicha entre el pueblo de Israel y el pueblo de Jericó como tal, ¿no? Pero, ¿por qué está entonces? ¿Y por qué lo vemos en las batallas? Pues porque definitivamente es cierto, es verdadero.
Oh, pero no está diciendo que no pasó, es que para el hombre y la mujer bíblicos, la historia, lo histórico, lo que pasó, lo que aconteció como tal, puede ser verdadero, claro. Y si algo no pasó, pero viene contado, también tiene categoría de verdadero. Para nosotros puede que no. Para nosotros, con nuestra mente historicista, queremos que haya pasado para que sea verdadero. Sin embargo, aquí en la Biblia no es así. Se siguen otros criterios. Y el criterio aquí es la lectura de fe de un acontecimiento. Por eso es importante que retomemos el valor de esta batalla en lo que nos quiere decir, no en este milagro extremo de que al dar 7 vueltas después de haber estado en silencio y el séptimo día, insisto, al dar 7 vueltas y tocar el cuerno, ¡pum!, cayeran. Porque ¿sabes qué? Nosotros hemos hecho más. A veces, por nuestros familiares hemos orado más, por nuestros amigos, por algún problema, por alguna cosa así, y parece que las murallas no caen, ¿verdad? Entonces uno se llega a desanimar porque dice, bueno, mira, yo no sabía que había como que un ritmito de 7 días y tengo que comprarme un cuerno porque solamente con este cuerno es como... No, 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 no se trata de replicar, no se trata de representar, sino de entender. Y voy a tener una cosa muy interesante, porque en realidad aquí Josué, que es quien se incorpora a Jericó, llega con los suyos también, atraviesa un río y llega a Jericó y empieza la novedad, una vida distinta, ¿no? Y ese mensaje para nosotros. Ya la semana pasada decíamos que el nombre de Josué en el Antiguo Testamento es en el Nuevo Testamento Jesús. Y resulta que una vez Jesús también estaba en el río Jordán. Y resulta que este Jesús, después de que estuvo en el río Jordán, salió, se hizo paso y se incorporó a la Tierra Santa. Y a partir de allí cambió no solamente su vida, que lo hizo porque era carpintero al norte de Tierra Santa, y se volvió un predicador del reino de Dios. No solo cambió su vida, sino que cambió la de todos nosotros. Y así llevamos con esta ciudad de fe, que no es Jericó, sino con nuestra iglesia, con nuestra familia de fe, llevamos 2000 años. Quizá no somos la ciudad más antigua del mundo, pero sí intentamos ser la ciudad en la que se puede encontrar la salvación. Que la caída de las murallas de Jericó implica en una novedad en la vida. Que entendamos eso, que lo importante no es que caigan las murallas, porque las murallas podrían quedarse de pie. Si nosotros no cambiamos, poco va a importar que caigan o que se mantengan de pie, porque lo importante es que nuestro corazón encuentre esa novedad del reino de Dios. Decimos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tú y de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que nos diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.